Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, el Espíritu Santo fue el que inspiró esta palabra y dice que lo dijo claro, sí, que lo dijo claro al apóstol y a las iglesias de ese tiempo, que en los postreros tiempos, o sea, entre más se acerca el tiempo de que venga el Señor Jesús y que se desate, ¿verdad? Toda la gran tribulación y todas las profecías del Apocalipsis que ya están dichas que van a pasar, entonces dice que va a haber una profecía que se va a cumplir, que es algunos, dice que van a apostatar de la fe. ¿Qué significa la palabra apostatar? La quiero volver a repetir, es cuando uno va caminando por un camino y te sales del camino, ¿verdad? ¿Cuál es el camino del que te sales? El camino de la vida, del evangelio, el camino a la salvación. El apóstol Pablo lo llama también carrera, pero entonces el camino también, Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy qué, el camino, yo soy la verdad, el camino y la vida. Cuando te sales del camino en Cristo, estás apostatando de la fe. Entonces hay una doctrina que se está moviendo en este tiempo que dice que, porque dice, hay una profecía que dice también que solo los que perseveren hasta el fin serán salvos, ¿verdad? Dice, solo los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Entonces esta doctrina dice que sí, que la apostasía va a estar y que tienen que perseverar hasta el fin, pero que el que no persevera o el que apostata es porque nunca fue salvo. Eso es lo que ellos creen. Y por eso les quiero enseñar esta parte por si usted lo llega a escuchar, no se vaya a confundir. Ellos dicen, no es que eso, los que se van a perder al final o que van a apostatar de la fe son porque nunca fueron salvos. Pero entonces es ilógico porque tú cómo vas a perseverar en algo que tú nunca tuviste. Sí, eso no tiene sentido. ¿Tú cómo vas a salirte de un camino por el que nunca estás andando? Sí, por eso para mí esa doctrina no tiene un sentido, porque si yo apostato es porque ya estoy caminando por un lado y me salgo. Si yo nunca caminé por allí, entonces ¿por qué es el hecho de salir? O sea, no tiene una lógica, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que a medida que el tiempo avanza, no va a ser que la iglesia, y cuando hablo iglesia, no me refiero solo a la iglesia local, sino me estoy refiriendo a la iglesia global de Jesucristo. A medida que crece, o más bien que avanza el tiempo, no es que la iglesia cada vez va a tener una doctrina más sana, sino que al contrario, los tiempos se van a poner más peligrosos, porque dice aquí, esta es una profecía de que muchos van a apostatar de la fe. Por eso es que dice también la Biblia que en los postreros días el amor de muchos por el aumento de la maldad, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará. Y Jesús hizo esta pregunta, dijo, cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Verdad? Es una pregunta que él hace para que entendamos la gravedad que se va a dar. ¿Sí? Pero entonces aquí también vemos que los demonios, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, los demonios, los espíritus de maldad están involucrados en este plan maligno para que la iglesia apostate de la fe. ¿Sí me están entendiendo? Son los demonios. El trabajo de los demonios no es algo nada más superficial. Ay, ponerte malos sueños, o que tú te sientas mal, o que se te dañe el carro. Sí, esos solo son medios para un fin más allá que ellos tienen, que es que nos salgamos del camino, que nosotros digamos, no, esto no, o que nos vayamos a una doctrina que es completamente antibíblica y que nos va a separar de Cristo. Porque hay algo que necesitamos tener muy claro. Lo único que a nosotros nos da salvación es estar en Cristo. Si nosotros no estamos en Cristo, no podemos alcanzar salvación ni nada, porque solo en Cristo es que nosotros podemos permanecer.
¿verdad? Y más hasta el fin para poder ser salvos. Entonces vemos acá que nuestra lucha es más allá que algo superficial o eventos superficiales que están pasando, sino que es una guerra global, sí, que se está dando en contra de todas las almas para que las almas se alejen de Dios. Y la iglesia, más que nada, tiene que estar consciente de que hay una lucha en contra de nosotros. ¿Para qué? Obviamente, si, a ver, vamos a tener sentido común. Si van a haber espíritus engañadores y doctrinas de que ellos mismos, los demonios, están dando, ¿qué es una doctrina? Enseñanza. Eso es lo que significa la palabra doctrina, enseñanza. Entonces, si ellos están dando su enseñanza, ¿verdad? Para que la gente, con el fin que la gente se salga del camino, ¿qué va a pasar? Ellos van a querer callar la verdad. ¿Sí? Que la iglesia no hable la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es la única que trae luz y alimento real al alma. La única que puede traer el evangelio, la luz, la salvación a las personas, la corrección a las personas. Si tú estás viendo de pronto que una persona está a punto de apostatar y viene en la iglesia y le dice, oye, no, te está saliendo del camino, ese camino de esa enseñanza para donde vas no es correcto, obviamente eso va a entorpecer el trabajo que ellos están haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren hacer también? Debilitar la iglesia, que la iglesia se llene de falsas doctrinas, de doctrinas de demonios, de doctrinas que no alimentan porque solo la palabra de Dios es la única que puede alimentar. Y por eso vemos gente que está en las iglesias y se siente vacía, se siente ya desanimada, siente que ya no les llena nada. ¿Por qué? Porque están siendo alimentados por otra cosa, por ideas de hombres, por doctrinas de la psicología, de la nueva era. Hermanos, ustedes no saben, hermanas, yo en estos días me sorprendí porque alguien me mandó un video de un coach motivacional y me lo mandó. Este hombre no era cristiano, pero yo me quedé con la boca abierta. Era como escuchar predicar a un pastor. Era igual lo que decía. Me quedé con la boca abierta, me quedé, dije, Dios mío, esto es lo que está ahora dentro de la iglesia. La motivación, el tú en el centro. No, se trata de ti. Lo importante es que tú cumplas tu propósito, que tú hagas tu ministerio, que tú salgas adelante, que tú te sientas bien con lo que tú haces, que Dios te haga grande, que hagas cosas grandes en Dios como el rey David. Y si usted no tiene cuidado, usted no se da cuenta que sutilmente una doctrina donde está el hombre en el centro se ha metido dentro de las iglesias y ya la gente vive para sí mismos y no para Dios. Entonces, ese es el peligro porque una doctrina de espíritus engañadores y de demonios, claro, es que hay doctrinas que ya no tienes ni que, ni que pensarlo porque es sentido común de que están totalmente desviados, pero esta doctrina que hace que la gente apostata de la fe se va a meter dentro de la misma iglesia. O sea, no se va a meter en una secta por allá, aunque ellos ya están perdidos, pero en la misma iglesia y va a ser algo sutil, ¿no? Algo que es como a cuentagotas, ¿sí? Algo que al principio es poquito y luego se va a ir dando más y va alterando la percepción de la iglesia y todo, y de repente muchos van a estar en otro camino y ni cuenta se van a dar. ¿Por qué? Porque van a una iglesia cristiana, porque hay un pastor cristiano que les está predicando, pero no se están dando cuenta que esa palabra ya está adulterada. Adulterada, o sea, tiene palabra revuelto con otra cosa, con motivación, con psicología, con nueva era. He escuchado también los de la nueva era y no saben cómo ellos usan mucho lo de declarar. Usted parece frente al espejo y diga, usted es esto. Y yo he escuchado, hermanos, enseñanzas cristianas que dicen que nosotros debemos hacer eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le quiero comentar a usted en este día? De que hay una lucha que es espiritual, una guerra espiritual para que nosotros
sigamos un camino que no es el camino verdadero, es un camino que está influenciado por demonios, por demonios. Entonces, ¿qué es lo que en estos días he estado meditando? Y esta es la guerra espiritual que nosotros estamos viviendo. Esa es, se puede decir, la gran batalla que estamos viviendo, pero dentro de esa gran batalla tenemos nuestras batallas personales, pero todo está conectado con esa gran batalla. Está conectado con esa gran batalla, la salvación al final de tu alma, que no perseveres hasta el final, pero nosotras tenemos nuestras batallas personales, ¿verdad? En la casa, con la familia, en el trabajo, en la iglesia, pero todo eso va conectado para un mismo propósito. Entonces, hay batallas pequeñas, medianas, porque hay una gran batalla, ¿verdad? Entonces eso es lo que es la guerra espiritual. No es lo que a veces se piensa que nada más usted tira palabras al aire, ¿no? Ahí vamos a hacer guerra espiritual, a veces dice mucha gente, y se ponen a tirar palabras al aire y a hablar y a decir cosas, pero no se están dando a tener la conciencia de que todo lo que nosotros estamos hablando o tirando al aire o esto, estamos nosotros luchando contra personas espirituales reales de maldad, ¿sí? Con personas espirituales reales de maldad que son principados, potestades, demonios, etcétera. Entonces, quiero leerles Proverbios 20:18 y ahí es donde quiero empezar. Hay principios, ¿verdad? De guerra espiritual y dice Proverbios 20:18 y lo voy a leer en la Reina Valera 60, dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Luego en Proverbios 20:18 igual, pero la voy a leer en la PDT. Busca buen consejo al hacer tus planes. Se necesita una buena estrategia para librar una guerra. Y esto es algo que el Señor me comunicó como un principio años atrás y yo hoy lo quiero compartir con ustedes. ¿Qué son los principios? Son como unos fundamentos que si no se llevan bien a cabo, todo lo que nosotros hagamos no va a tener el valor o no vamos a poder tener la victoria como nosotros quisiéramos. Desde que yo me convertí, toda la enseñanza a la que yo estuve expuesta era como tú haz lo que está en tus manos hacer. ¿Sí? ¿Qué significa eso? O sea, el Señor ya nos dio autoridad, por ejemplo. Y esto es algo correcto. En el nombre de Jesús, nosotros tenemos autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. Tenemos autoridad, ¿verdad? Para pisar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza de maldad y nada nos dañará. El Señor nos ha dado dones, el Señor nos ha dicho que vayamos a predicar, el Señor nos ha dicho que hagamos muchas cosas que dicen en la Biblia que debemos hacer, pero entonces yo lo que pensaba es que a medida que yo iba en el camino, lo que se me presentara, entonces yo lo hacía, ¿sí? No tenía la conciencia de que necesitaba yo ser guiada por el Espíritu y someterme al Espíritu y al señorío del general principal que es Cristo. Sí, como por ejemplo les voy a contar una historia que nos pasó. Llevábamos Oscar y yo como 2 años de casados y nos invitaron a un congreso de guerra espiritual. Y ese congreso duraba como 3 días, pero 3 días todo el día. Y ahí nos enseñaron a hacer mapeo espiritual y que los espíritus, que el jebuseo, que el amorreo, que el fereceo, y que usted tiene que ver qué gobernador está sobre esta ciudad y todo eso nos enseñaron y yo le voy a decir, como yo era nueva convertida, yo tendría por ahí como 3, 4 años de convertida, yo no entendía muchas cosas. O sea, yo estaba como cuando uno es niño, ¿verdad? Uno le habla al niño, usted le tiene que hablar en muchas palabras de niño o explicarle conceptos porque él no entiende muchas cosas. Así estaba yo, ¿verdad? Y hablaron de una cosa, de otra.
Y bueno, yo como que entendí algunas cosas, pero otras cosas yo no entendía bien. Entonces, una de las cosas buenas que sí hicieron en ese congreso es que en un día hicieron liberación, o sea, nos liberaron de muchas cosas. Eso sí fue algo bueno que yo me llevé de ahí, de ese lugar. Entonces, pero después los otros 2 días era todo eso y yo no entendía nada, eso del mapeo y que el espíritu de este se llamaba así y que el gobernador que estaba acá y que bueno, yo no entendí nada de eso, pero el último día todos iban a salir a pelear contra el principado de la ciudad. Y solo algunas personas se iban a quedar intercediendo, pero todos iban a salir y lo que iban a hacer es que iban a ir en una camioneta a derramar aceite, a derramar vino por toda la ciudad y todo eso. Y yo como que me quedé, bueno, yo pensaba que no, pero Oscar, gracias a Dios, que él sí siempre me ha llevado muchos más años en el cristianismo que yo, él sí dijo, no, nosotros no vayamos, quedémonos aquí. Entonces, como que él dijo, yo no sé, yo siento que Dios me está diciendo que no vayamos. Entonces yo dije, no, pues sí, quedémonos. Yo sí quería ir, porque yo quería estar en medio de todo, ¿verdad? Yo dije, no, sí, vamos a ir a reprender y que el Señor nos entregue esta ciudad. Bueno, pues resulta, hermanos, esto no es una historia de fantasía, fue algo real que pasó, fue algo real, o sea, una anécdota real que vivimos. De repente una de las pastoras que estaba ahí orando dijo que era la principal, ¿no? Ya se habían ido los otros, incluyendo una de las mujeres que era la líder de la conferencia, que ella pertenecía a un ministerio famoso en el mundo cristiano hispano, muy famoso, ese ministerio todavía está, y que en ese tiempo fue un boom con lo de la guerra espiritual y lo de la liberación, y era muy famoso, entonces eran muy respetados ellos, por eso a nosotros nos invitamos y dijimos, sí, vamos a aprender, ¿verdad? Pero entonces resulta que se fue ella, esa mujer, que ya era una mujer ya grande, y se fue con todos, pero ahí dejaron una encargada que según nosotros íbamos a quedarnos orando por ellos. Pero entonces esta mujer encargada dijo, por favor, yo no quiero que ustedes me salgan aquí con que les va a ir mal a ellos, con palabras negativas, ni con visiones negativas, porque esa guerra ya está ganada. Entonces yo no quiero que nadie me venga a decir a mí que les va a ir mal. Bueno, nosotros nos quedamos así, pero entonces había una pastora ahí conocida de nosotros que vino y se nos acercó y dijo, yo tuve una visión ahorita. Y dice que ellos estaban en la calle y que venían muchas piedras y les caían encima. O sea, que venían los demonios y que los golpeaban bien feo. Y entonces yo le dije, ve y dile. Y ella dijo, no. Ella dijo que no le dijéramos nada negativo. Y yo dije, no importa. Dijo Oscar, no, no vaya, dígale. Y entonces, claro, la pastora fue y le dijo y que la regañaron. No, ve esto, esa guerra ya está ganada. Usted, ya no quiero que salga con sus cosas, le dijo. Bueno, pues hermanas, ¿qué pasó? La camioneta se accidentó. La señora que ya estaba grande, que era la líder, terminó en el hospital, pero no por el accidente, no porque iban varios carros. Ella no estuvo en el carro del accidente, sino que se le empezó a bajar la presión y se empezó a poner mal. Se enfermó. Luego a otros les empezó a pasar, o sea, les fue, pero terrible. O sea, fue algo que no, yo me quedé mal en ese tiempo, como dije, ¿qué pasó? Porque lo que nos están enseñando, nosotros tenemos la autoridad en Cristo Jesús, hicimos liberación, ¿verdad? Nos liberamos, nos limpiamos. Esta gente que fue allá no es gente que acababa de empezar como yo, sino que llevaban años y que contaban testimonios. Esta señora contaba testimonios que ella fue allá a México y que liberó a una ciudad del catolicismo y que luego fueron a la montaña de no sé qué y allá se pelearon con unos demonios. O sea, era gente que estaba y yo me quedé como que, pero yo sabía que Dios me estaba dando una experiencia, que yo no una enseñanza que yo no entendí hasta años después, le confieso, yo no lo entendí. Pero entonces ese día eso terminó en derrota total, o sea, todos quedamos tristes, abatidos, sobre todo porque la señora estaba en el hospital. Y al final, pues al pastor de la iglesia le dio un embolio. Hermanos, al pastor de la iglesia, él no estaba en la conferencia. La conferencia la había hecho la pastora
que estaba bajo la cobertura de estas personas de este ministerio, el pastor estaba por allá en su casa y le dio un embolio. O sea, fue algo bien feo, hermanos. O sea, fuera trágico si no fuera realmente que pasó, de verdad nos pasó. Y el pastor va a ser, es mi testigo que ahí estuvimos. Pero eso fue años atrás. Pero entonces yo dije, yo me quedé bien confundida. Dije, pero porque uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué los golpearon así? ¿Por qué el Señor no hizo nada? ¿Por qué si tenemos autoridad en Cristo? Y usted, yo, eso es lo que a mí me gusta hacer cuando yo predico y enseño y disipulo a alguien. Usted tiene que usar el sentido de la lógica y de ver sus dudas y de ver por qué las cosas pasan. No nada más usted tirarse a decir, ah, pues como aquel dijo eso, pues yo ya me tiro así. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos autoridad, ¿verdad? Y cuando pisamos serpientes, escorpiones, no nos pasa nada porque esa fue la profecía que Jesús mismo dio. ¿Por qué pasan cosas así cuando la gente va a la guerra espiritual? Si se supone que nada nos debe tocar. Se tiene que, pero uno no se hace esas preguntas porque uno tiene miedo a estar cuestionando algo que le haga a uno sentir que uno está en contra de lo que Dios dice. Pero uno se tiene que cuestionar ¿para qué? Para saber si es que uno está haciendo algo mal. ¿Sí? Ese solo fue una historia. Luego les voy a contar otra historia, pero esa es más corta. Una vez me invitaron a predicar donde una pastora que tenía mucha gente. Y cuando yo llego allí y voy y veo la iglesia tan grande, yo me asusté porque también apenas empezaba a predicar y yo nunca había ido a esa iglesia. Cuando vi toda esa gente casi me da el soponcio porque yo no le había predicado a tanta gente, ¿verdad? Pero yo estaba ahí bien angustiada y Señor, ¿qué voy a hacer con toda esta gente? Y en esa llega la pastora toda golpeada, pero golpeada así, raspada de su cara, con el brazo así. Y entonces yo le dije, ay, mucho gusto, me presenté, no la conocía. Y entonces ella me dijo, no, es que imagínese que ayer, el día de Halloween, me fui a hacer guerra espiritual por todo el barrio y me caí. Me dijo, me caí bien aparatosamente y me raspé y me pasó todo eso. Y entonces ahí mismo yo conecté uno más uno. O sea, yo dije, por haberse, eso fue por la guerra espiritual, la golpearon, sí, la golpearon los demonios. Y esto es solo dos casos de muchos hermanos que yo he oído. Gente que se va. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar en la iglesia? Empieza a correr un movimiento de no se meta con los demonios porque ellos te pegan. No se vaya a meter a hacer liberación porque algo malo le puede pasar. No, eso de la guerra espiritual, usted no se meta porque eso es algo. Y entonces ya corre una corriente doctrinal insana, ¿verdad? Que ya no es sana, de que entonces ahora le tenemos que tener miedo al diablo. ¿Pero por qué? Porque mucha gente de primera mano ha visto, ¿sí? Ha visto lo que ha pasado. No es como una historia, no, ellos han visto que cuando se pusieron a hacer guerra espiritual, algo empezó a pasar, ¿no? Se empezaron a pelear con el esposo, el niño, le pasó algo, bueno, X o Y, o accidentes y cosas. Y tengo más historias, pero ahorita tengo historias horribles que no las puedo contar porque son tan feas cuando yo me enteré, cosas feas. Pero entonces, pasando los años, entendí. Vamos a volver a leer Proverbios. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. En la PET dice, busca buen consejo al hacer tus planes. Se necesita una buena estrategia para librar una guerra. Entonces, ¿qué es lo que yo entendí? Que no todas las guerras que están ahí son para usted. Usted tiene que pelear solo la guerra que Dios le mandó a usted pelear. Si Dios no la mandó o no lo mandó a pelear con el principado de la ciudad, usted está yendo bajo su propia autoridad y no bajo la autoridad de Cristo. ¿Sí? Entonces, ese es lo que pasa, que nosotros, como yo le decía, en la corriente que yo venía, que así me habían enseñado, es como Dios nos dio autoridad para reprender demonios. Entonces ahora todo lugar donde a mí me pegue la gana, yo voy a reprender.
yo voy a tirar aceite, yo voy a tratar de liberar, yo voy a tratar de hacer esto y lo otro. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos así y venimos con una mentalidad así. Bueno, antes de Cristo hacíamos lo que pensábamos, ¿verdad? Pero ahora en Cristo hay muchas personas, incluyéndome a mí, que nos costaba entender que el reino trabaja diferente. El reino trabaja con autoridad, ¿sí? Nosotros tenemos la autoridad de Cristo siempre y cuando nosotros nos sometamos a esa autoridad. Por eso es que usted se acuerda la historia del centurión romano que tenía a su criado enfermo y va y manda a otros a que le digan a Jesús que por favor sane al criado. Y entonces Jesús dice, voy a ir para su casa, pero él le manda a decir, no soy digno de que entres a mi casa. Ustedes han leído esa palabra, esos versículos, porque pero di la palabra, que una palabra tuya bastará para sanarlo. Pero entonces él le dice, porque yo soy hombre sujeto a autoridad. Y le digo a aquel, ve y él va. Le digo a aquel, viene y él viene. Y entonces, ¿qué le estaba queriendo decir a Jesús? Yo sé que tú tienes toda la autoridad y que cuando tú des una orden, entonces se va a dar. O sea, el centurión entendía el concepto de autoridad porque él mismo dice que estaba bajo autoridad y entonces él podía por eso entender el concepto de autoridad. Entonces, ¿qué es el concepto de autoridad? O sea, entender que nosotros estamos protegidos cuando nosotros estamos bajo lo que Dios nos dice que nosotros hagamos. ¿Sí? Él usa obviamente los pastores, los ministros, y es bueno tener un pastor, eso siempre lo digo yo, porque eso nos ayuda a entender el sometimiento, ¿verdad? Pero aquí no quiero entrar en ese punto, sino quiero entrar al punto de que nosotros tenemos autoridad si estamos bajo autoridad, o sea, bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy a hacer algo que Cristo no me mandó a hacer, entonces yo voy bajo mi propia responsabilidad. Y vamos a entender el concepto de autoridad más como este soldado, que él era un soldado romano. Él entendía autoridad, ¿por qué? Porque en el militar, igual que en este tiempo, se entiende autoridad, ¿sí? Se entienden que están los altos mandos y que los que van, digamos, a una guerra, ellos no van porque tienen un rifle y pueden, ¿sí? Como yo ya estoy entrenado, no dice uno de ellos, yo ya sé tirar, soy francotirador y soy el mejor y puedo tirar, entonces yo me voy a ir a hacer la guerra donde yo creo. Ellos no dicen eso, ellos esperan instrucciones de la autoridad. Así trabaja el militar en lo secular, en lo normal, ¿sí? Entonces, uno lo que tiene que entender es que yo no me mando sola, porque en el momento que yo me vaya sola, ya estoy fuera de la autoridad y entonces ya voy yo en mis propias expensas. Y aquí quiero leer un pasaje que está en Juan 7:16. En Juan 7:16 dice así: así que Jesús les dijo, este es Jesús hablando, mi mensaje no es mío, sino que proviene del Dios quien me envió. Y vamos a seguir leyendo, pero miren lo primero que Jesús le está diciendo. O sea, lo que yo les estoy predicando y hablando a ustedes, dice Jesús, no es que a mí se me ocurrió, o porque yo pensé que era algo bonito de predicar, o porque yo pensé que esto que me habló Dios a mí es lo que se debe dar, o porque yo pienso que es lo que tú necesitas. No, dice él, mi mensaje no es mío. O sea, que ni siquiera predicaba lo que él creía, sino que dice, proviene de Dios, que fue que me envió. O sea, Jesús, y eso que Jesús es Dios, hermanos. Jesús es el Hijo de Dios. O sea, Él no se envió Él solo. Sí, ahí vamos. Él no vino a la tierra. Ay, yo pienso que este es un buen plan y pienso que ahorita me voy a ir a la tierra. Puede pasar,
que sí hubiera sido un buen plan, pero de pronto no era el tiempo. ¿Sí me están entendiendo aquí? Dios tenía un tiempo. Y mira algo bien bonito que me habló Dios a mí sobre Zacarías y Elizabeth. Ellos son los papás de Juan el Bautista. Y mire lo que pasaba con ellos. Les voy a decir qué pasaba con ellos. Ellos eran personas justas, dice la Biblia. Ni de María dice que ella era justa. ¿Qué significa eso? O sea, que ellos en su corazón trataban de ser gente fiel y gente correcta y recta en su vida. O sea, no era gente que andaba en maldad, en pecado, no, era gente recta. Pero ¿qué pasaba con ellos? Ellos sufrían una vergüenza porque no tenían hijos. Y ellos no tenían hijos y en Israel, por causa de la ley, por cosas que decía la ley, daba a entender que el que no tenía hijos era porque estaba en una maldición de Dios, porque era malo. Por eso es que Dios, ustedes han leído la ley, dice, si ustedes hacen todas estas cosas que les he mandado, no habrá mujer estéril entre ustedes. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Entonces, ¿qué indicaba que Elizabeth no podía tener hijos y que ella era vieja y nunca había tenido hijos? En medio de la cultura, o sea, quiero que nos vayamos a la cultura para que entendamos bien esta historia. En medio de la cultura de ella, donde se cree que si tú estás bien con Dios, entonces no debe ser nadie estéril. ¿Qué entonces sentía ella con vergüenza cuando le preguntaban? Oye, y luego su esposo era sacerdote del templo. Entonces, ¿qué es lo que la gente creía? Tienen un pecado oculto, tienen una doble vida. Es lo que la gente pensaba. Algo están haciendo, habrán hecho para que Dios mandara esa maldición sobre ellos. Entonces, por eso es que en ese tiempo la esterilidad era una vergüenza. Ustedes ya entienden por qué cuando decían que la mujer era estéril, la mujer se ponía mal y lloraba y decía, como Ana, si no me das hijos, me muero. Se ponían mal porque la gente comprendía en ese tiempo o pensaba que era que estaba la persona mal, o sea, en pecado, en contra de Dios. Dios lo había maldecido. Pero entonces mire lo que pasa, dice que ellos eran justos. Pero entonces Dios tenía un plan que tenía un tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque el hijo que ellos iban a tener era Juan el Bautista, que ya había sido profetizado hace años para un solo propósito específico, que preparara el camino al Mesías. Entonces Juan no podía nacer cuando Elizabeth tenía 20 años, ni cuando tenía 30 años, o que tuvo que nacer hasta que ya fuera vieja. ¿Por qué? Porque si Juan el Bautista nacía antes, no iba a poder cumplirse la profecía ni hacer el propósito que él vino a hacer. Quiero que me estén entendiendo eso. Y entonces por eso Elizabeth, pobrecita, y su esposo pasaron vergüenza por años, quién sabe cuánto sufrieron, porque ¿sabe? La gente hace comentarios, hacen chismes, dicen, porque usted ve lo que le dice el ángel a María, ¿no? Le dice, aquella que llamaban, que era despreciada, o sea, la gente la despreciaba a Elizabeth, ahora también está embarazada. Entonces, ¿por qué Elizabeth tal vez lloraba, tal vez ayunaba, tal vez confesaba sus pecados y le decía, Señor, dame un hijo, pero Dios no se lo daba? ¿Por qué? Porque no era el tiempo, porque Dios ya tenía un plan con ellos y un plan con su hijo. Entonces, mire lo que pasa. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a pasarlo a este tiempo, ¿verdad? Que Elizabeth hubiera ido a una iglesia y que le hubieran dado profecías. No, el otro año vas a tener un hijo, ¿no? El otro año y ella hace guerra espiritual, esos son demonios que están en contra de mí, o ella hace actos proféticos, o ella se pone a declarar, no, yo voy a tener un hijo. ¿Y qué pasa con la gente? Se frustra. No, esto es mentira. Su fe cae, ¿sí? Se empiezan a sentir mal. Dicen, no, pues yo hice esto y miren, no está pasando nada. Yo estoy orando, estoy ayunando, me metí 40 días de ayuno, no pasó nada. ¿Por qué? Porque estamos enseñados a tener una mentalidad de que nosotros hacemos nuestra vida y Dios la tiene que bendecir.
No tenemos una mentalidad de yo estoy injertado al olivo o soy parte de un propósito que Dios ya tiene. Sí me están comprendiendo? O sea, Dios ya tiene un propósito que está corriendo y lo que yo tengo que hacer es intencionalmente averiguar qué es lo que Él quiere que yo haga en este propósito que Él ya está corriendo. Es como, por ejemplo, la iglesia local. Ese es el propósito de Dios para hacer crecer, se puede decir, el evangelio y el reino en el mundo. La iglesia local es lo que Dios está edificando. Por eso Él dice que los dones, los ministerios son ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros pensamos que el don es para edificar mi ministerio o mi propósito. Ay, ¿qué quiere hacer? Ay, ¿será que Dios me va a llevar a predicar a las naciones? Ay, ¿será que Dios me va a hacer esto, que yo vaya a esta iglesia grande, que yo quiero ir a predicar? ¿Será que Dios me va a hacer una conferencista internacional? Esos son ejemplos, ¿verdad? Pero estoy pensando, y es que así nos acostumbramos. Yo no critico porque así, con esta mentalidad, generalmente llegamos nosotros, ¿verdad? Al evangelio. No estoy pensando como, bueno, ¿para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿En dónde encajo yo en el plan que Dios ya tiene? ¿Sí? Y por eso, no sé si ustedes se acuerdan que hicimos la actividad del diseño. ¿Te acuerdas, Uli, con el rompecabezas? O sea, Dios ya tiene un diseño y yo soy una pieza del rompecabezas. No soy yo sola para ir a armar mi propio diseño y mi propio rompecabezas, ¿sí? Entonces, ¿qué soy yo? Yo tengo que averiguar en dónde encajo yo en el plan que Dios ya tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces, estamos hablando del tiempo, nos queremos tirar a algo que no es el tiempo de Dios, como Elizabeth. Ella, claro, obviamente quería tener un hijo, pero no era el tiempo. ¿Por qué? ¿Porque ella era mala? No. ¿Porque ella estaba en pecado? No. ¿Porque Dios la quería hacer sufrir? No. Porque el plan ya estaba. Isaías lo profetizó, Malaquías lo profetizó, que vendría Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía que estar en el vientre de Elizabeth justo cuando el Mesías también estuviera en el vientre de María. ¿Sí están entendiendo? Justo en el mismo año, en el mismo tiempo, justo ahí, justo, porque si era antes, no cumplía su propósito, o después. Entonces, miren la importancia del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entender que no nos mandamos nosotros, como Jesús dice, Él me envió. O sea, yo vine en este tiempo, en esta generación, en esta temporada, porque Dios fue el que me dijo, ya es, aquí es, aquí es donde quiero que vayas, a la tierra. Y Él por eso dice, yo no hablo lo que yo tampoco pienso, es lo que Dios me dijo que yo hablara. Sí, yo vine porque Él me envió. Y entonces seguimos leyendo en el 17. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo lo hablo por mi propia cuenta. Ahí está dando otra cosa a decir. Yo no hablo por mi propia cuenta. O sea, yo hablo lo que proviene de Dios, lo que Dios me dice. Y luego en el 18, los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla la verdad, no con mentiras. Entonces, ¿qué pasa con el que anda por su propia cuenta? Dice en la Reina Valera 60, su propia gloria busca. Y ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? Que estamos nosotros buscando lo nuestro y no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es que nos queremos lanzar muchas veces, y esto es lo que les decía el punto pasado, no porque no lo vayas a hacer, o no porque Dios ya no tiene un plan, un llamado contigo, o no porque tú no estés calificada para hacerlo, calificado, sino que no es a veces el tiempo, como le pasó a Elizabeth, pero a veces no es que no sea el tiempo, sino que a veces no es tuya esa pelea, ¿sí? No es, o sea, como yo.
Sí, cuando me iba a querer ir allá y Oscar dijo, no, Dios me hizo sentir que no vayamos. ¿Por qué les pasó todo esto a las personas que yo les conté? Porque Dios no los mandó. Dios no los mandó. Por eso es que a veces vemos y escuchamos gente que hace cosas tremendas en Dios, que uno se queda con la boca abierta. Mire, hermanos, yo una vez fui a escuchar a una mujer de Dios, yo me quedé con la boca abierta, ¿verdad? Ese lugar estaba abarrotado. Y entonces dice la mujer, bueno, ahora vamos a orar. Y entonces dijo ella, se van a manifestar muchas personas. Entonces, si usted ve que personas a su alrededor se manifiestan, no se asuste, nada más trate de hacerse a un lado o levante la mano para que alguien pueda venir a sacar a los manifestados. Y eso estaba tan lleno que, pues claro, había mucha gente a mi alrededor y yo dije, bueno, pues no creo que se manifiesten muchas, dije yo, pues una por allá o por acá, pero dije yo creo voy a estar bien. Pero mi sorpresa fue cuando ella dijo, ahora en el nombre de Jesús, todo espíritu que habita en esos cuerpos salga, hermanos, yo me quedé con la boca abierta al 90%, yo no le estoy mintiendo que esto realmente pasó. De la gente en ese lugar se empezó a manifestar, tirando espumarajos en el piso, gritando, y yo me quedé, yo estaba en shock. Obviamente, uno que se va a poder meter con Dios ni nada, ya que ministración si todo el mundo está gritando, o sea, eso se armó, o sea, eso fue un hervidero de demonios que empezó a salir ahí, a manifestarse, a gritar. Eso fue una cosa que yo en mi vida había experimentado algo así, y yo me quedé con la boca abierta. O sea, salí de ahí sin palabras, y, o sea, estaba como que, ¿qué fue todo esto? Pero entonces ahí entendí, ¿verdad? Que uno se frustra, ¿verdad? Porque uno quisiera que uno, cualquier persona que uno va a liberar también, ¿verdad? Se le salgan los demonios. Hermanos, usted no sabe, pero uno tiene mucha compasión por la gente. Usted no sabe qué es ver a una persona que está endemoniada. Uno lo que más desea es liberarlo o que esté enfermo. Usted no sabe, cuando usted ve a la gente sufriendo, enferma, usted quiere que la gente se sane, pero no todos se sanan, ni todos se liberan. ¿Por qué? Porque es Dios el que manda. Entonces, digamos, si nosotras tratamos, vemos, como les decía, gente que hace cosas impresionantes como esta mujer de Dios que yo les conté, o sea, son cosas impresionantes, o sea, una unción de liberación que uno dice, Dios mío, esto de verdad me quedé tremendo, pero lo triste fue que como era tanta gente, eh, en un evento así es muy difícil poder que le liberen a todos, entonces muchos, claro, se fueron con sus demonios, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que a veces vemos cosas tremendas y nos preguntamos y la gente se frustra y dice, pero ¿por qué yo veo que están pasando cosas tremendas y pensamos que entonces todos tenemos que hacer lo mismo? Sí, entonces todos tenemos que cuando cantemos, yo he escuchado así de cantantes que cantan y la gente es liberada o es sanada, o que todos cuando prediquemos la gente llore, o que todos cuando enseñemos la gente le llegue el mensaje esto y se arrepienta, como los evangelistas, ¿no? Vi un video de Billy Graham que él estaba predicando en un estadio y eso también me impactó, eso, ese video era blanco y negro porque fue hace años y entonces llega y dice el final a su predica, bueno, este es el día de su salvación, el que quiera aceptar a Jesús pase adelante. Hermanos, todo, viera las gradas del estadio, mares de gente bajando. Y eso fue todo lo que él dijo al final. No empezó, hermanos, por favor, acepten a Jesús. Mire que si no lo aceptan. No, hermano, era una unción de evangelista tan tremenda que tenía que cuando él decía, si no se entregan a Jesús, esta es la oportunidad que van a tener porque luego de muerto no tienen oportunidad. Ya, con ese mensaje se convertían. O sea, no tenía que él más. Entonces, ¿cuál va a ser el éxito, se puede decir, para que nosotros podamos vencer tinieblas y para que realmente podamos que el Señor lo que nos mandó a hacer seamos efectivos? Necesitamos empezar a ser intencionales de seguir lo que Dios nos ordena, no lo que nosotros podamos hacer. ¿Sí? Mire,
A mí Dios han habido personas, a mí y a mi esposo, que nos ha dicho, no la liberes. Así nos ha dicho Dios, no la liberes. Y hemos nosotros, cuando estábamos aprendiendo, tratando de liberar a la persona. Y la persona no se liberaba. Y luego Dios, te dije que no la liberes, ¿verdad? Así. Y nosotros, pobrecita, está sufriendo, uno desea, ¿verdad? Y el Señor a veces dice, no la liberes. Y el Señor nos empezó a enseñar que hay gente que si la liberan se va a poner peor. ¿Por qué? Porque no va a poder sostener su liberación y entonces luego va a caer peor y se va a endurecer más de su corazón, más demonios le van a entrar y va a estar peor, peor, peor. Entonces, él a veces, mire como Dios así nos ha enseñado, y eso es algo bíblico, él a veces deja a las personas con cosas que les incomoda hasta que él ve que les puede quitar ese aguijón para que lo puedan buscar con un corazón sincero. Porque cuando la persona está sufriendo, empieza a buscar a Dios y ahí Dios empieza a tratar con su alma. Entonces, por eso, a veces nosotros no sabemos lo que está pasando, pero a veces es un trato de Dios porque Dios conoce. Y entonces, por eso yo siempre le digo a la gente, Dios no nos libera ni nos trata ahí mismo en una temporada. Uno quisiera correr, hermano. No, yo ya quiero que me quites todo, así era yo ya quiero salir adelante, que no sé qué, pero Dios me dejaba mis aguijones. Él me los dejaba, me los dejaba. ¿Por qué? Porque Él trataba con esos áreas de mi vida y por eso no me las quitaba. Entonces, nosotras no sabemos todas esas cosas que Dios sabe. Él es omnipresente, omnisciente, Él todo lo sabe, ¿verdad? Él sabe lo que pasó, lo que va a pasar, el futuro, todo. Y nosotros no sabemos. Y por ejemplo, supongamos como el rey Saúl, ustedes han leído, ¿verdad? Que él tenía un mal espíritu que Dios mismo se lo mandó, o sea, no fue que Dios mismo. Imagínense si hubiéramos ido a tratar de liberar a Saúl, que hubiéramos terminado frustrados, frustrados. Entonces, ¿qué pasaba cuando la gente se expone a un lugar donde hay mucha unción, como con David? Dice que cuando David tocaba, ¿qué hacía? El rey Saúl tenía paz porque el demonio se iba, pero luego volvía. ¿Sí? Entonces a veces pasa que hay momentos donde hay mucha unción y la gente recibe calma y todo, pero luego vuelve porque el único que hace eso es Dios. Nosotros solo somos, ya se acabó el tiempo, nosotros solo somos un instrumento. Nosotros solo somos, y a mí me gusta este ejemplo, como por ejemplo el bajo, digamos, ¿no? El bajo, del bajo que toca el hermano Juan. A mí siempre me gusta y con esto yo siempre oro al Dios, pero a Dios, pero con una guitarra. Yo siempre me pienso así, digo, Señor, yo soy como una guitarra, dime qué canción debo cantar. Que tus manos nomás me usen a mí para lo que tú quieres hacer, porque no nos damos cuenta cuánto de nosotros tenemos en nosotros, en nuestra mente, en nuestra percepción, y andamos caminando en nuestro camino sin darnos cuenta y no en el camino que Dios. Y entonces eso es lo que trae que frustración. Ahí es donde los demonios nos golpean, ¿verdad? Ahí es donde nos pasan cosas. Entonces, por eso hay gente que le tiene miedo a los demonios y no hay que tenerle miedo porque hay gente que hace cosas impresionantes y que tiene victorias tremendas y que hace cosas que uno se queda, wow, pero es porque Dios les dijo y porque ellos están en lo que Dios les mandó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer más que nada? Hacer esto que hizo Jesús, encontrar a qué es lo que Dios me mandó a mí. Porque en cada temporada Dios te está mandando a algo, ¿no? No es que, ay, ahora voy a tener que esperar toda la vida para que, no. O te frustras y ay, ahora entonces no voy a hacer nada. No, hay algo que ahorita Dios está mandando que tú hagas, ¿sí? Que es el tiempo ahorita. Pero hay otras cosas que Dios a mí me ha dicho, espera, no es tu tiempo. Como cuando un tiempo que yo quería ir a predicar, hermanos, a mí me encantaba, me apasionaba, y el Señor me dijo, ya no quiero, no vas a predicar por un buen tiempo. ¿Y qué pasó? Se me cerraron todas las puertas, todas. Yo no tenía un lugar donde predicar. En ese tiempo, pues obviamente no teníamos iglesia ni nada, o sea, yo era una persona más en la congregación, porque incluso nos cambiamos de congregación.
Entonces el pastor no me conocía, ya las personas los pastores que me conocían y me invitaban, ya no me invitaron más. Yo duré como 2 años que no toqué un púlpito y yo quería predicar y yo quería que me invitaran, pero ¿qué podía hacer? Claro, yo podía hacer lo que hacen muchos, llamar. Oiga, pastor, usted no necesita, ¿verdad? Eso es lo que hace mucha gente. Su tarjeta, mire, yo predico. O sea, usted mismo tratar de autopromoverse, ¿sí? Agarrar las redes y decir, no, yo aquí voy a agarrar las redes y voy a predicar y voy a hacer esto. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para tener éxito? Ser intencionales en ver, bueno, ¿qué es lo que Dios está cosiendo conmigo ahora? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿En qué puedo servir a Dios ahorita? ¿Qué es lo que Dios me está mandando a hacer? ¿O qué no es tiempo todavía? No es tiempo que yo haga? ¿Qué es la batalla que Dios sí me está mandando a librar y qué es la batalla que Dios no me está mandando a librar? Y no meternos en luchas que no son nuestras. Y por eso es que Jesús decía, yo no busco mi propia gloria, porque el que va por su cuenta haciendo de todo, su propia gloria busca. Entonces, ¿qué es el principio que yo quiero enseñar hoy en este día? De que si nos metemos a la autoridad de Dios y al plan de Dios, entonces vamos a poder tener victoria en nuestras batallas espirituales y en la gran batalla, en nuestra lucha espiritual. Vamos a poder tener victoria en la guerra espiritual, porque si nosotros andamos por nuestra propia cuenta, no vamos a poder vencer. No vamos a poder realmente tener ese fluir del Espíritu o se puede decir, ese respaldo de Dios en lo que nosotros hagamos si nosotras vamos por nuestra propia cuenta. Entonces no se trata de tenerle miedo a todo. Ay, no, entonces yo ahora no voy a hacer esto porque no me ha dicho, o yo no voy a orar en contra de estos demonios porque no, sino que lo que es meterse con Dios, a orar, a estar buscando a Dios y estarle constantemente diciendo, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. Muéstrame si no es el tiempo para esto, cuando vayamos a tomar una decisión. Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? O sea, empezar a tomar nuestras decisiones y a caminar en base a lo que el Señor nos está mostrando. En base a ver qué piensa Dios, qué quiere Dios, cuál es el plan de Dios, para qué yo estoy en este tiempo, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces dice que con esa estrategia podemos librar la guerra, porque Él cuando nos va a mandar una guerra, porque Dios sí nos manda guerras, sí nos manda a librar batallas, batallas en tu casa, batallas con tu familia, batallas con tus seres queridos, batallas en tu interior. Él sí nos lleva, pero dice que aquí en Proverbios hay una buena estrategia para librar la guerra y eso solo nos la da Dios. Mira, haz esto, haz lo otro, este no es el tiempo, o si haz esto, o si haz lo otro. Empezar a ser dirigidos por el Espíritu, buscar la dirección del Espíritu en todo lo que hagamos, pedirle al Espíritu que nos muestre qué es lo que nosotros debemos hacer. Y entonces ahí es donde, sin ese principio, nos podemos ir a tirar aceite, nos podemos ir a tomar decisiones, nos podemos ir a promovernos a nosotros mismos, pero entonces vamos a encontrar frustración porque vamos por nuestra propia cuenta y el que va por su cuenta, pues usted mismo, ¿verdad? Tiene que ver cómo resuelve. Pero entonces eso es lo que quiero enseñarles hoy, que no es hacer todo lo que nos venga a la mano, sino es ir dirigidos por lo que el Señor nos diga. Amén.